En un salón rebosante de susurros, un joven adinerado, Mateo Guzmán, de 16 años, se mofó de su profesora, la señora Clara Mendoza, ante la mirada de todos sus compañeros. Lucía una chamarra que costaba una fortuna, con los brazos cruzados y esa postura de quien siente que el universo gira a su alrededor. Desde el fondo del aula su voz retumbó, cargada de sarcasmo y una seguridad que no cuadraba con alguien que apenas llevaba una semana en la escuela. ¿Quién se pone a leer esto?, lanzó, imitando el acento costeño de la maestra con una frase hiriente. Y entonces el pequeño esclavo dijo: «Claro, patrón, voy a recoger ese café volando, patrón». Soltó una risotada, como si hubiera conquistado un escenario. Algunos rieron, no porque fuera gracioso, sino porque era Mateo, nuevo, rico, blanco, y acostumbrado a que el mundo aplauda con solo abrir la boca. Pero lo que vino después, ni él ni nadie lo esperaba. La señora Clara Mendoza, con la tiza todavía en la mano, se detuvo a mitad de una frase. Alzó la mirada del pizarrón. Sus ojos no destilaban rabia, sino algo más hondo, algo que silenció el salón en un instante. No gritó, no golpeó el escritorio, no lo envió a la dirección. Se quedó inmóvil, como una estatua, pero sus ojos brillaban con una fuerza que no necesitaba palabras. Con una serenidad que pesaba como una roca, dijo: «Mateo, hoy te quedas después de clases». Él, con una sonrisa desafiante, preguntó: «¿Y eso para qué?». Ella, sin levantar la voz, respondió: «Para empezar tu tarea». La clase se miró, desconcertada. No había tarea asignada, o al menos no una que les hubieran mencionado, pero cuando la señora Mendoza usaba ese tono, nadie se atrevía a cuestionar. Era una voz que no pedía atención, la exigía, no con alaridos, sino con una certeza inquebrantable. Antes de seguir, me encantaría saber desde qué país están viendo este video. Déjenlo en los comentarios y descubramos quiénes son los más entusiastas. 10 minutos después, cuando sonó el timbre, los demás salieron disparados, con mochilas zumbando y zapatillas rechinando contra el suelo de cerámica. Nadie miró a Mateo, que se quedó sentado, esperando el regaño, esperando que ella descargara su autoridad. Pero en cambio la señora Mendoza abrió el cajón de su escritorio y sacó una carpeta vieja, de Manila, sin etiquetas, desgastada por los años. La deslizó hacia él sobre la mesa. «La abrirás en casa, no antes. Mañana me traes tu respuesta». Mateo, con los ojos entrecerrados, preguntó: «¿Respuesta a qué?». Ella no parpadeó. «¿Así prefieres seguir actuando o estás listo para aprender de verdad?». Él soltó una risa corta, como queriendo retarla. «Señora, he pasado por 3 escuelas en el último año. ¿Cree que no sé lo que es real?». Ella, con la misma calma, respondió: «¿Has visto billetes, Mateo?». «No, ¿verdad?». La carpeta quedó entre ellos, como un cable chispeante. Mateo no la tocó, solo se recostó en la silla, mirándola, esperando que ella cediera, pero no lo hizo. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo Guzmán se quedó sin una respuesta ingeniosa. Y antes de que pudiera decidir si botaría la carpeta o la abriría, descubriría cuán en serio iba la señora Mendoza y hasta dónde llegaría para darle una lección imborrable. Esa noche, en su enorme cuarto en un barrio exclusivo de Las Lomas, Jalisco, donde las luces se regulaban con un control remoto y una consola de videojuegos reposaba bajo una televisión de 75 pulgadas que casi no usaba, Mateo arrojó la carpeta sobre su escritorio de caoba. Intentó ignorarla. Navegó por su celular, vio medio video y lo pausó. Pero la carpeta seguía ahí, imperturbable, callada, esperando. A medianoche, aún despierto, empezó a caminar de un lado a otro. No era miedo, o eso se repetía. Era que no podía quitarse de la cabeza el rostro de la señora Mendoza. Esa calma, esa seguridad, la forma en que ni siquiera se inmutó cuando él se burló. Había visto maestros desmoronarse, gritar, enrojecer de frustración.
Pero la señora Mendoza no derramó ni una gota de sudor, y eso lo sacaba de quicio. Al día siguiente, llegó temprano a la escuela, no para disculparse, ni siquiera para hablar. Quería observar, descifrar qué poder tenía esa mujer sobre el resto de la escuela, porque claramente la adoraban. Recorrió los pasillos y los estudiantes la saludaban como si fuera una estrella, no por temor, sino por admiración. Los de último año le chocaban el puño, los de primero sonreían y agitaban la mano, y cada profesor que pasaba le dedicaba un gesto sincero, no fingido. Mateo se sentó al fondo de su clase, brazos cruzados, como siempre. Pero esta vez notó algo distinto. La señora Mendoza no solo enseñaba sobre los olvidados de José Vasconcelos. Hablaba de las personas detrás del libro, del contexto, de la historia, de la humanidad. Y los estudiantes estaban enganchados. Un chico, quizás se llamaba Luis, se inclinaba hacia adelante, como si cada palabra fuera un tesoro. Fue entonces cuando Mateo lo entendió. Esto no era solo una clase, era el territorio de la señora Mendoza, sus reglas, su reino. Y, sin alzar la voz, ella lo gobernaba como reina. Se quedó después de clases otra vez, con la carpeta intacta en su mochila. La señora Mendoza no le preguntó por ella. En cambio, le entregó un sobre. Esto es el siguiente paso, si vas en serio. Mateo, frustrado, replicó: ni siquiera he abierto lo primero. Ella, sin inmutarse, dijo: esa es tu decisión. Él puso los ojos en blanco. ¿Esto es un juego para usted? Ella lo miró directo a los ojos. No, Mateo. Esto es trabajo. El tipo de trabajo que nunca has tenido que hacer porque otros lo hicieron por ti. No había rencor en su voz, solo verdades crudas. Esa noche, Mateo finalmente abrió la carpeta. Dentro, una foto en blanco y negro. Un hombre mayor, con un traje raído, sentado en un banco de parque. Debajo, un nombre: Don Ignacio Vargas. En el reverso, una sola línea. Encuéntralo. Escucha. Sin celular, sin grabadora. Solo tú, un cuaderno y oídos dispuestos a abrirse. Pero Mateo no estaba preparado para lo que don Ignacio Vargas le contaría, ni para cómo esas palabras lo golpearían más fuerte que cualquier castigo. El sábado, Mateo no pidió que lo llevaran. Rechazó el chofer de su padre, el lujoso todoterreno negro brillante, todo el confort al que estaba acostumbrado. Tomó un camión público, como indicaba la nota. Hizo 2 transbordos. La última parada lo dejó en las afueras de un barrio modesto en el sur de Zapopan, Jalisco. No había boutiques elegantes, ni cafeterías de moda. Solo edificios desgastados, letreros descoloridos y banquetas agrietadas como piel seca bajo el sol. Caminó 3 calles hasta encontrar el banco de la foto. Ahí estaba, idéntico a la imagen, don Ignacio, de 84 años, con la piel curtida pero con unos ojos vivos, demasiado alerta para alguien que supuestamente estaba retirado. Mateo se acercó, inseguro. ¿Señor Vargas? El anciano no se movió. ¿Eres el chico que mandó Clara? Mateo parpadeó. Sí, creo. No creas. O eres o no eres. Mateo asintió. Lo soy. Don Ignacio lo miró por fin. Siéntate. Se sentó. No hubo charlas triviales, ni cortesías, solo silencio. Y luego: ¿alguna vez te han llamado muchacho por un adulto que sabe tu nombre? Mateo se encogió de hombros. No, la verdad. A mí sí, dijo don Ignacio. 53 veces antes de cumplir 16, 38 de esas, por hombres de uniforme. Mateo no supo qué decir, así que guardó silencio. Marché con el padre Gálvez una vez, continuó don Ignacio, pero solo una. Me quebraron las costillas con un tolete, nunca volví a marchar. No significó que dejara de pelear, solo me volví más listo. Empecé a organizar desde las sombras. Mateo, por primera vez, se inclinó hacia adelante, intrigado.
La señora Mendoza dijo que debía escuchar. Don Ignacio esbozó una sonrisa torcida. ¿Eso dijo? Esa mujer tiene más sabiduría en su meñique que muchos en todo su ser. La hiciste enojar, ¿verdad? Mateo bajó la mirada. No creí que haría algo al respecto, murmuró. Don Ignacio soltó una risa lenta, áspera. No tuvo que hacerlo, me mandó a mí. Sacó un papel doblado de su chaqueta, amarillento y frágil. Era un recorte de periódico antiguo. Joven local gana debate estatal. Exige incluir autores indígenas en el plan de estudios. La foto era borrosa, pero inconfundible. Era clara, de 17 años, con lentes gruesos y una mirada decidida. Ella lleva luchando por esto más tiempo del que tú has vivido, pequeño. Mateo pasó los dedos por el papel, con cuidado, como si fuera un relicario. Es diferente, dijo en voz baja. No, corrigió don Ignacio. Tú estás acostumbrado a maestros que te dejan hacer lo que quieres. Hablaron casi 2 horas. Don Ignacio relató cómo despidieron a su madre por exigir mejores condiciones en una fábrica, cómo caminaba 5 kilómetros a la escuela para indígenas, porque el camión no paraba para ellos, cómo sonaban las cadenas en las celdas donde él y otros 50 fueron encerrados por exigir un trato justo. La historia, dijo, no es algo que memorizas para un examen, es algo que llevas en los hombros, en la sangre, quieras o no. Cuando Mateo se fue, la carpeta pesaba más en sus manos. El lunes llegó al aula temprano. La señora Mendoza ya escribía en el pizarrón. Mateo colocó el recorte de don Ignacio en su escritorio, con suavidad. Suavidad, como si fuera de cristal. Ella se volvió, lo miró, asintió. No dijo nada. Él tomó su asiento. Cuando sonó el timbre, ella comenzó la clase como si nada hubiera pasado. Pero en el pupitre de Mateo había un sobre nuevo, más pequeño, con una sola inscripción. Museo de la Memoria. Ciudad de México. Sábado a las 10:30 de la mañana. Esto no sería una charla en un banco. Lo que Mateo estaba por enfrentar lo sacudiría de formas que no podía imaginar y derrumbaría muros que ni siquiera sabía que había levantado. Mateo apenas habló durante las 3 horas de viaje a la Ciudad de México. Su padre ofreció un vuelo privado, incluso el auto de lujo. Mateo dijo que no. Tomó un autobús de línea. Quería silencio. Y estuvo distancia. Y tal vez, en el fondo, no quería ser visto. Llegó justo después de las 10, con el sol calentando los escalones de piedra del Museo de la Memoria. Un guardia lo guió a una entrada lateral. Alguien claramente lo esperaba. Adentro, el aire era fresco, silencioso, denso. Cada pasillo susurraba historias, cada foto en la pared parecía devolverle la mirada. Encontró a la señora Mendoza cerca de la entrada de la exposición principal. Vestía sencillo, jeans, una blusa azul y una bolsa cruzada. Sin libreta, sin nada. «Llegaste», dijo. Mateo asintió. «Sí. Esto no es un paseo, no es una salida escolar. No hay puntos extra ni calificaciones». «Lo entiendo», respondió él. Ella lo miró una vez. Luego comenzó a caminar. Mateo la siguió. Pasaron por la puerta original de una cárcel histórica, donde encerraron a líderes estudiantiles en 1968. El aire se sentía pesado. Se detuvieron frente a una vitrina con un zapato quemado, pequeño, de niña. La señora Mendoza no dijo nada. Mateo leyó la placa. Pertenecía a Lucía Ramírez, una de las víctimas de un atentado en una escuela rural el 15 de septiembre de 1970. Miró el zapato, no porque fuera impactante, sino porque era diminuto. De niña, roto en la suela, cubierto de ceniza. No parecía algo que debiera cargar tanto dolor, pero lo hacía. ¿Cuántos años tenía?, preguntó en voz baja. 14, respondió ella. Mateo apartó la mirada. Siguieron adelante. Más vitrinas, más nombres. Juan Morales, Teresa Castillo, Miguel Ángel Yáñez,
Rosaura Epnosa. Cada nombre traía una foto, una voz, un cuerpo, una historia. «De esto te burlaste», dijo la señora Mendoza, no con dureza, no con enojo, solo con verdad. Mateo sintió un nudo en la garganta. «No lo sabía», murmuró. «No quisiste saberlo», dijo ella. Entraron en la galería del movimiento, con paredes llenas de imágenes de cañones de agua golpeando multitudes, perros atacando, manifestantes en el suelo, sangre en el pavimento. Luego, un video. Una mujer mayor, indígena, hablando a la cámara. Contó cómo intentó inscribir a su hijo en una escuela urbana en 1971. Cómo caminó entre multitudes que la insultaban. Cómo sostuvo la mano de su hijo mientras la escupían. Mateo se volvió hacia la señora Mendoza. «¿Esa eras tú?». Ella asintió. «¿Por qué no lo contaste en clase?». «Porque no necesitan mi dolor para entender la verdad. Pero tú sí». Se quedaron en silencio. Por primera vez desde que llegó a esa escuela, Mateo no estaba fingiendo, no era sarcástico, no estaba desconectado, estaba escuchando. Ella le dio un cuaderno pequeño, en blanco, con líneas. «¿Qué es esto?». Empieza a escribir. Todo. Reacciones, preguntas, mentiras que creías, cosas que nunca cuestionaste hasta ahora. Él lo tomó, como si pudiera romperse. «Nunca he hecho esto. Por eso debes hacerlo», dijo ella. Se sentaron en el patio después, sin hablar. Ella tomó café de un termo. Él abrió el cuaderno y miró la página en blanco. Finalmente escribió. «Creía que la historia era aburrida porque no hablaba de mí, pero tal vez siempre lo hizo, y yo no quería verlo». Luego añadió, «Quizás siempre lo fue, solo que no quería aceptarlo». No se lo mostró, no aún. En el viaje de regreso, Mateo miró por la ventana del autobús, no a su celular, no a su reflejo, sino al mundo, que ahora parecía distinto. Un grafiti en un puente, un mural de Frida Kahlo en una pared, un letrero con un nombre que nunca había notado. Abrió el cuaderno otra vez y escribió 3 páginas más antes de que el autobús saliera de la Ciudad de México. El lunes entró al aula 5 minutos antes. Pidió leer algo en voz alta. El salón se quedó en silencio. Incluso la señora Mendoza ladeó la cabeza, intrigada. Mateo se puso de pie, sacó su cuaderno y leyó. Creía que era mejor que las personas de las historias en nuestros libros, porque tenía dinero, porque tenía opciones. Pero ahora veo que ellos no necesitaban dinero. Ellos eran la lección, y yo era demasiado arrogante para aprenderla. Nadie dijo nada, no porque no les importara, sino porque, por primera vez, a Mateo sí le importaba. Pero no había terminado. Lo que diría después, frente a toda la clase, transformaría ese silencio en algo inolvidable. El viernes por la mañana, el aula de la señora Mendoza estaba llena antes de que sonara el primer timbre. La noticia se había regado. Incluso estudiantes que no estaban en su clase llegaron temprano, apoyados contra la pared trasera, susurrando. Todos sabían lo que Mateo Guzmán estaba por hacer. Él se puso de pie al frente, con una hoja doblada en una mano y su cuaderno en la otra. Sin presentaciones, sin adornos, solo él. Frente a personas que hace una semana no esperaban más que un comentario mordaz. Se aclaró la garganta. «No escribí un ensayo», dijo. «Escribí algo más». La señora Mendoza, sentada en su escritorio con las manos cruzadas, lo miraba, no juzgando, solo presente. Mateo miró a su alrededor. Creía que lo sabía todo, no era así. Abrió su cuaderno y comenzó. «Cuando llegué a esta escuela pensé que les hacía un favor. Creí que la escuela pública era fácil, maestros blandos, bromas que no me expulsarían otra vez. Pero luego conocí a la señora Mendoza. No gritó, no me castigó, me invitó.
Me dio la chance de escuchar voces que había ignorado, personas con las que nunca habría hablado, historias que no me habría molestado en aprender. Don Ignacio Vargas me miró a los ojos y me contó del día que dejó de marchar porque un tolete le rompió las costillas. Me dijo, esto es la historia, no la de los libros, la que vivimos, la que sangramos. En el Museo de la Memoria vi un zapato quemado de una niña llamada Lucía. Tenía 14 años. Y entendí algo. La broma que hice sobre esclavos no era una broma. Era yo mostrando lo poco que sabía del mundo. La verdad es que tenía miedo. Miedo de admitir que no sabía lo que no sabía. Pero la señora Mendoza me hizo mirar. Y una vez que ves, no puedes dejar de ver. Hizo una pausa. El aula estaba inmóvil. Incluso los más inquietos estaban callados. Mateo levantó la vista de la página. Creía que el poder era ser más ruidoso que los demás. Pero no lo es. El verdadero poder es escuchar y dejar que te cambie. Dobló la hoja, la guardó en el cuaderno y se sentó. Nadie aplaudió. No porque no les importara, sino porque no estaban listos para romper el momento. La señora Mendoza se levantó. Caminó lentamente al frente. Miró a la clase, no a él. Lo que acaban de presenciar, dijo, es crecimiento. No perfección, no redención, solo un paso. Y a veces, eso basta. Luego se volvió hacia Mateo, con voz firme. Nos mostraste que nunca es tarde para aprender. Pero ahora viene lo difícil. Él ladeó la cabeza. ¿Qué es? Vivirlo. Se giró al pizarrón y comenzó a escribir la lección del día, como si nada extraordinario hubiera pasado. El resto de la clase siguió, pero algunos miraban a Mateo de forma distinta, no como el chico rico con actitud, sino como alguien que por fin se calló lo suficiente para escuchar. Pero la historia no terminó ahí. Después del timbre final, cuando el pasillo se vació, Mateo tenía una cosa más que decir. Esta vez cara a cara. Solo él y la señora Mendoza. El timbre sonó, las mochilas se cerraron, las mesas chirriaron, las risas se derramaron al pasillo como agua rompiendo un dique. Mateo no se movió. Esperó hasta que el último estudiante se fue. La señora Mendoza borraba el pizarrón, lenta, como siempre. Él se acercó a su escritorio, con el cuaderno en la mano. Ella no levantó la vista. Solo dijo, hiciste lo que te pedí, eso importa. No vine por puntos, dijo él. Esta vez, ella lo miró. Vine a decir gracias. Ella se sentó, cruzando las manos. Eso fue valiente. Mateo negó con la cabeza. No, fue tarde, debió ser antes. Fuiste criado para pensar que ya habías terminado de aprender, dijo ella. Él la miró, serio. No estoy terminado. Ahora lo sé. Ella sonrió, apenas. Entonces estás por delante de muchos adultos que conozco. Hubo un silencio. No incómodo, no pesado, solo real. Mateo sacó una hoja de su cuaderno y la puso en el escritorio. Era la foto del recorte de periódico, la versión adolescente de ella, con lentes y todo. Debajo había escrito, gracias por pelear por un aula que pudiera sostener verdad y bondad. La señora Mendoza tomó el papel, lo leyó despacio, lo dobló con cuidado. Luego lo miró a los ojos. Aún tienes mucho por hacer. Lo sé, dijo él. Y no todos te perdonarán tan rápido como esta aula. No lo espero. Bien. Ella se levantó, caminó a la ventana, miró el estacionamiento donde los chicos subían a los autos, listos para sus fines de semana. Sin volverse, dijo, gánatelo, Mateo. Con tu vida, no solo con palabras. Él no respondió. Solo asintió, dio media vuelta y salió. Esta vez, con ambos pies firmes en el suelo, porque las mejores disculpas no se dicen, se viven, y a veces, la persona que más te enseña no es la que te grita,
sino la que se niega a bajar sus estándares solo para hacerte sentir cómodo. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.